El resplandor azulado de 3 monitores era la única luz en mi habitación, mi santuario, mi laboratorio. Fuera, la tarde caía sobre las afueras de Bilbao, pintando el cielo de tonos anaranjados que no me molesté en mirar. Mis ojos estaban fijos en las líneas de código que fluían por la pantalla central. Un último ajuste, una última compilación. Y entonces, en la esquina superior derecha, apareció una pequeña notificación en verde brillante: simulación completada. Tasa de predicción de plagas, 98,7%. Un suspiro lento y profundo escapó de mis labios. Lo había conseguido. Después de meses de trabajo, mi algoritmo de inteligencia artificial, mi pequeño y secreto proyecto, funcionaba a la perfección. Podía predecir brotes de mildiu en cultivos hidropónicos con casi 2 semanas de antelación. Era una pequeña revolución contenida en los confines de mi dormitorio. Me recliné en mi silla, una silla de oficina de segunda mano que crujía en protesta, y eché un vistazo a mi alrededor. La habitación era un reflejo de mi mente, un caos organizado de libros de programación, diagramas de circuitos y pequeñas macetas con plantas de lechuga y tomate conectadas a una red de sensores y tubos. Era el polo opuesto al resto de la casa, decorada con el gusto impecable y caro de mi madre, Begoña. Muebles de diseño, cuadros abstractos que costaban más que mi coche y un silencio pulcro que yo rompía constantemente con el tecleo de mi portátil. Mi coche. Un Seat Ibiza de 2008, fiable y eficiente, aparcado en la calle porque el garaje estaba ocupado por el flamante BMW de mi hermana Leire y el Audi de mi hermano Bryce. Para mi familia, mi coche no era un medio de transporte, era una declaración de fracaso. Discretamente, abrí otra ventana en mi portátil. Una hoja de cálculo y una plataforma de inversión. Era un pequeño hábito, un secreto que guardaba con más celo que mis algoritmos. Un pequeño portafolio de acciones tecnológicas que manejaba desde la universidad, un juego intelectual que mi abuela Amalia me había enseñado. El dinero es una herramienta, Aitana, no un trofeo, solía decirme mientras me explicaba los gráficos de velas. Aprende a usarla, y nunca serás la herramienta de nadie. Gracias a ella, tenía unos ahorros modestos, pero crecientes, que mi familia desconocía por completo. Para ellos, mi tiempo en el ordenador era perder el tiempo en jueguitos. Aitana. A cenar, la voz de mi madre atravesó la puerta, afilada y sin rastro de calidez. Cerré el portátil y bajé. La mesa del comedor ya estaba puesta con la precisión de un general de ejército. Begoña, mi madre, presidía la mesa, impecable a sus 55 años. A su derecha, Leire, mi hermana mayor, abogada corporativa, perfecta, brillante y cruel. A su izquierda, Bryce, mi hermano, el analista financiero, siempre ansioso por la aprobación de los demás. Yo ocupé mi lugar de siempre, el que parecía más alejado del centro de poder. ¿Qué tal el bufete, cariño?, preguntó mi madre a Leire, su voz rebosante de orgullo. Agotador, pero bien, respondió Leire, haciendo un gesto casual con su tenedor. Cerramos el trato con la farmacéutica. El bono de este año va a ser sustancial. Maravilloso. Bryce, ¿y tú? ¿Alguna noticia emocionante en el mundo de las finanzas?, continuó mi madre. Bryce se removió, incómodo. Estoy mirando unas inversiones de alto riesgo. Podrían dar un rendimiento enorme. Hay que arriesgar para ganar, ¿sabes? Mi madre asintió, satisfecha. Luego, sus ojos se posaron en mí. La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. ¿Y tú, Aitana? ¿Has regado ya tus lechugas electrónicas?, preguntó, y Leire soltó una risita ahogada. El proyecto va bien, mamá. De hecho, empecé, ilusionada por compartir mi pequeño triunfo. Aitana, por favor, me interrumpió. Hablamos de cosas serias. Tu hermana está construyendo un futuro, tu hermano está moviendo capitales. ¿Y tú? Sigues encerrada en tu cuarto con ese hobby. Tienes 25 años. ¿No crees que ya es hora de buscar un trabajo de verdad? Quizás en la recepción del bufete de Leire. Necesitan una chica para el teléfono.
Sentí la humillación como un golpe físico. Miré a Bryce, buscando apoyo, pero él se concentró intensamente en su plato. Mi hobby es ingeniería de software aplicada a la agricultura sostenible, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Es un campo con mucho futuro. Futuro, futuro, murmuró Begoña. El futuro es pagar las facturas, Aitana. El futuro es un coche decente, no esa chatarra que tienes aparcada fuera y que nos avergüenza a todos. La cena continuó en esa tónica. Yo era la nota discordante, la pieza que no encajaba en su puzzle de éxito y apariencias. Me retiré a mi cuarto tan pronto como pude, el sabor de la comida mezclado con la amargura. Me senté frente a mis monitores, y por un momento, la duda me invadió. ¿Y si tenían razón? ¿Y si solo estaba jugando? Entonces, mi mirada se posó en una foto enmarcada en mi escritorio. Era yo, con 10 años, sentada en el regazo de mi abuela Amalia frente a un viejo ordenador. Recordé sus palabras como si las estuviera susurrando en ese mismo instante: la gente como tu madre ve el valor en las joyas, Aitana. Tú y yo lo vemos en el conocimiento. Uno se puede robar, el otro no. La duda se desvaneció. Tenían sus coches, sus bonos y su aprobación mutua. Yo tenía un algoritmo que funcionaba al 98,7%. Y eso, por ahora, tenía que ser suficiente. Una semana después, durante otra tensa cena de domingo, decidí soltar la noticia. Esperé a que hubiera una pausa en el monólogo de Leire sobre un colega incompetente. Me voy de viaje la semana que viene, anuncié, intentando que mi voz sonara casual. 3 pares de ojos se giraron hacia mí con distintos grados de desinterés. Ah, ¿sí? ¿De vacaciones?, preguntó mi madre, con un tono que sugería que no me las merecía. No, de trabajo. He sido invitada como ponente a Agritech Innova, un congreso de tecnología en Monterrey, en México. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Bryce levantó las cejas, sorprendido. Leire frunció el ceño, como si intentara procesar una información absurda. ¿Ponente? Tú, soltó Leire finalmente, sin disimular su incredulidad. ¿Sobre qué vas a hablar? Sobre cómo cultivar tomates en una maceta con cables. Voy a presentar mi software de predicción de plagas, respondí, manteniendo la calma. El congreso me paga el viaje, el hotel y los honorarios. La mención de la palabra honorarios pareció captar la atención de mi madre por un instante. Bueno, dijo, recuperando su compostura. Mientras no te cueste dinero. ¿Cuándo vuelves? El vuelo de vuelta aterriza el viernes por la noche. Es mi cumpleaños, por cierto. Begoña hizo un gesto vago con la mano. Ah, sí, claro. El 25. Bueno, no te entretengas mucho en el aeropuerto. El sábado tenemos que hacer una limpieza a fondo de la casa y necesito que ayudes. No hubo un, qué bien, hija, ni un, estamos orgullosos de ti. Mi mayor logro profesional hasta la fecha fue reducido a un inconveniente logístico en su agenda de fin de semana. ¿Y te van a pagar en lechugas?, bromeó Leire, mirando a Bryce en busca de complicidad. Él sonrió débilmente, pero no dijo nada. Sentí una oleada de ira, pero la contuve. Respiré hondo y les di la estocada más elegante que se me ocurrió. De hecho, la ponencia incluye varias reuniones con firmas de capital riesgo. Hay una posibilidad real de conseguir una ronda de financiación inicial para fundar mi propia empresa. Es un negocio serio. Mi tono, tranquilo y profesional, los descolocó. Se miraron unos a otros, sin saber cómo responder a esa Aitana que no conocían, la que hablaba de capital riesgo y financiación. Por un momento, vi una fisura en su armadura de superioridad. Pero duró poco. Bueno, no te hagas muchas ilusiones, hija, sentenció mi madre, poniendo fin a la conversación. Es un mundo muy competitivo. Ahora, ¿quién quiere postre? Pasé la siguiente semana preparando mi presentación con una intensidad febril. Cada diapositiva, cada línea de código que iba a mostrar,
cada posible pregunta de los inversores, todo estaba meticulosamente planeado. No solo quería hacerlo bien, necesitaba demostrarles, a ellos y a mí misma, que mi hobby era real. Que yo era real. La noche antes de mi vuelo, mientras metía mi portátil en la maleta, mi madre entró en mi cuarto sin llamar. Solo para que lo sepas, dijo, apoyada en el marco de la puerta. Leire va a traer a su nuevo novio, Fabián, a cenar la semana que viene. Parece un hombre muy importante. Con ambición. A ver si aprendes algo. No respondí. Simplemente cerré la cremallera de mi maleta. El clic resonó en el silencio. Era el sonido de una cuenta atrás. Me iba a Monterrey con la esperanza de volver siendo otra persona a sus ojos. No tenía ni idea de que, cuando volviera, ellos se habrían encargado de que fuera otra persona, pero no de la forma que yo esperaba. El aire de Monterrey olía a éxito. Mi ponencia había sido un triunfo. Las preguntas del público fueron inteligentes y entusiastas, y al final, un hombre mayor con acento alemán, representante de una de las firmas de capital riesgo más importantes de Europa, se me acercó y me dijo: Fraulein, lo que usted tiene aquí no es un software, es el futuro de la agricultura. Hablemos. La reunión posterior fue un torbellino. Números, proyecciones, estrategias de mercado. Y al final, una oferta sobre la mesa. Una ronda de financiación inicial que superaba mis sueños más optimistas. Salí de la sala de conferencias sintiendo que caminaba sobre el aire. Lo había logrado. Tenía el capital, la validación, el comienzo de mi propia empresa. El vuelo de vuelta a Bilbao fue una celebración silenciosa. Por primera vez, no me importaba lo que mi familia pensara. Tenía pruebas. Tenía un contrato firmado en mi maletín. Iba a llegar a casa y, con calma, les explicaría que su hija, la de la chatarra y las lechugas electrónicas, acababa de convertirse en la fundadora y CEO de una startup tecnológica con respaldo internacional. Aterricé pasadas las 10 de la noche. Era oficialmente mi 25 cumpleaños. Una extraña euforia me recorría mientras el taxi se adentraba en las calles familiares de mi barrio. Imaginaba sus caras. La sorpresa de mi madre, la envidia mal disimulada de Leire, la incómoda admiración de Bryce. Quizás, solo quizás, esta vez sería diferente. El taxi giró en mi calle. Todo parecía normal, tranquilo bajo la luz anaranjada de las farolas. Le indiqué al conductor que parara frente a mi casa. Pagué, cogí mi maleta y me bajé. Y entonces, me quedé helada. En la acera, justo donde empezaba el camino de entrada a nuestra casa, había una pila de bolsas de basura negras. No eran las bolsas de la basura semanal. Eran demasiadas. Y entre el plástico negro, reconocí el lomo de uno de mis libros de programación, la manga de mi sudadera favorita, la esquina de un marco de fotos. Mi corazón empezó a latir con una fuerza dolorosa. Dejé caer la maleta, el sonido sordo rompiendo el silencio de la noche. Me acerqué lentamente, como si avanzara hacia la escena de un accidente. Era mi vida, toda mi vida, empaquetada y desechada como si fuera basura. La puerta principal se abrió. La luz del vestíbulo recortó 3 siluetas. Mi madre, Begoña, en el centro, con los brazos cruzados. A sus lados, Leire y Bryce, como 2 lugartenientes. Sus rostros no mostraban sorpresa ni bienvenida. Solo una fría y dura resolución. ¿Qué es esto? Mi voz fue un susurro roto. Mi madre dio un paso al frente. En su mano, sostenía una pequeña tarjeta de felicitación, de las baratas que se compran en el kiosco. «Feliz cumpleaños, Aitana», dijo, su voz desprovista de toda emoción. Me tendió la tarjeta. La cogí con manos temblorosas. «Ya eres una mujer. Tienes 25 años. Es hora de que te vayas de casa y madures de una vez». Las palabras me golpearon, dejándome sin aire. Miré de mi madre a mis hermanos, buscando una explicación, una pizca de humanidad. Leire y su novio, Fabián, necesitan tu habitación,
continuó Begoña, como si me estuviera explicando el parte meteorológico. Van a montar un despacho más grande. Es un hombre con un gran futuro, y necesitamos apoyarlo. Es por el bien de la familia. ¿El bien de la familia?, repetí, incrédula. ¿Echarme a la calle el día de mi cumpleaños es por el bien de la familia? Leire sonrió, una sonrisa afilada y triunfante. No te lo tomes como algo personal, hermanita. Se llama progresar. Algunos lo hacemos, otros, bueno, otros necesitan un empujón. Miré a Bryce. Él fue el único que no pudo sostenerme la mirada. Sus ojos estaban fijos en sus zapatos, su cuerpo tenso de culpa. Pero no dijo nada. Su silencio fue la peor de las traiciones. Tenéis mis ordenadores ahí dentro, balbuceé, pensando en mi trabajo, en mis prototipos. Hemos sido generosos, dijo Leire. Te hemos dejado el portátil viejo. El resto lo hemos guardado en el trastero. Ya veremos qué hacemos con ello. La crueldad calculada de todo aquello me abrumó. No era una decisión impulsiva. Lo habían planeado. Habían esperado a que yo estuviera a miles de kilómetros de distancia para desmantelar mi vida, para borrarme de la casa. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. O quizás, algo se forjó. La Aitana que buscaba su aprobación murió en esa acera, junto a sus cosas en bolsas de basura. Sin decir una palabra más, saqué mi teléfono. Con una calma que me sorprendió a mí misma, abrí la cámara e hice una foto. Una foto de las bolsas, con la casa iluminada al fondo y las tres figuras mirándome desde la puerta. El flash saltó, inmortalizando su crueldad. Luego, marqué un número. Siana, soy yo. Necesito un favor. ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche? Y quizás, unas cuantas noches más. Colgué. Miré a mi familia por última vez. Sus rostros ahora mostraban confusión ante mi falta de lágrimas, de histeria. Entendido, dije, y mi voz sonó extraña, metálica. Gracias por la claridad. Empecé a meter en mi viejo Seat Ibiza las bolsas que pude, las que contenían lo más esencial. Cada bolsa era un peso muerto, el lastre de una vida que acababa de dejar atrás. Arranqué el motor, y mientras me alejaba por la calle, no miré por el retrovisor. No había nada que ver allí. Solo las ruinas de un lugar que una vez llamé hogar. El apartamento de Siana era pequeño, caótico y olía a café y a libros. Era el refugio más seguro del mundo. Mientras yo me sentaba en su sofá, paralizada, ella se movía a mi alrededor con una eficiencia silenciosa, preparándome un té, trayéndome una manta. No me hizo preguntas. Solo estuvo ahí. Me han echado, dije finalmente, la voz ronca. El día de mi cumpleaños. Siana se sentó a mi lado. ¿Qué necesitas? ¿Un abogado? ¿Un sicario? Soy estudiante de Derecho, lo primero es más fácil, pero por ti hago una excepción. Su intento de humor negro me arrancó una media sonrisa, la primera en horas. Le conté todo, la humillación, la frialdad, las bolsas de basura. Ella escuchaba, su expresión endureciéndose con cada palabra. Son unos monstruos, Aitana. Unos monstruos calculadores, sentenció al final. Recordé la tarjeta de felicitación barata que mi madre me había dado. La saqué del bolsillo de mi chaqueta. Estaba arrugada. La abrí. Dentro, junto a un billete de 50 euros arrugado, había algo más. Una pequeña llave de latón, vieja y ornamentada. La reconocí al instante. Era la llave que mi abuela Amalia me había dado cuando cumplí 18 años. Guárdala bien, Aitana, me había dicho. Cuando de verdad la necesites, sabrás qué puerta abre. ¿Qué es eso?, preguntó Siana, inclinándose. Creo que es la llave de su caja de seguridad en el banco, respondí, mi mente empezando a funcionar de nuevo. A la mañana siguiente, Siana, vestida con su traje más profesional de futura abogada, me acompañó al banco.
Se encargó de hablar con el director, presentando los documentos necesarios que, por suerte, mi abuela me había hecho firmar años atrás. Nos condujeron a la cámara acorazada, un lugar silencioso y frío que olía a metal y a secretos. El empleado del banco sacó la caja, la colocó sobre una mesa en una sala privada y nos dejó a solas. Mis manos temblaban mientras introducía la llave y giraba. La tapa se abrió con un suave clic. Dentro no había joyas ni fajos de billetes. Había un sobre grueso con mi nombre, escrito con la caligrafía elegante de mi abuela. Y debajo, una serie de carpetas con documentos. Abrí el sobre primero. La carta comenzaba. Mi querida Aitana, si estás leyendo esto, es porque ha llegado el día que tanto temía. El día en que la ceguera de tu madre te ha puesto en una situación límite. Las lágrimas que no había derramado la noche anterior empezaron a brotar. Siana me apretó el hombro. Seguí leyendo. Begoña siempre ha sido débil ante el brillo del dinero fácil y las apariencias. Le asusta lo que no entiende, y tú, mi niña inteligente, eres un universo que ella no sabe cómo explorar. Por eso, tu herencia no es dinero en efectivo que pueda malgastar o exigirte. Es control. Es independencia. La carta continuaba explicando el contenido de las carpetas. Mi abuela me había dejado un fideicomiso. No era una fortuna desorbitada, no me convertía en millonaria de la noche a la mañana. Pero era una base sólida, inexpugnable. Una cartera de acciones tecnológicas diversificada, elegida con una visión de futuro asombrosa. Y los títulos de propiedad de 2 pequeños apartamentos en el centro de la ciudad, ya alquilados, que generaban una renta mensual estable. Úsalo con inteligencia, no con rabia, concluía la carta. Ellos ven el valor en las cosas que se pueden comprar. Tú, como yo, lo ves en las cosas que se pueden crear. Así que crea, Aitana. Construye algo tan sólido que sus pequeñas tormentas no puedan derribarlo jamás. Cuando terminé de leer, el llanto se había detenido. En su lugar, sentía una calma gélida, una claridad absoluta. Mi abuela no solo me había dejado dinero. Me había dejado un plan de batalla. Siana, dije, mi voz firme. Necesito que me ayudes. Vamos a constituir una empresa. Vamos a alquilar una pequeña oficina, un laboratorio. Vamos a contratar a los 2 mejores ingenieros recién graduados que podamos encontrar. Y vamos a hacerlo rápido. Siana me miró, y en sus ojos no vi lástima, sino una admiración feroz. Por supuesto, dijo. GeoIA Solutions. ¿Te gusta el nombre? Asentí. GeoIA Solutions. Suena a futuro. Salimos del banco y el sol de la mañana me pareció más brillante. Mi familia me había quitado un techo, pero mi abuela me había dado los cimientos para construir un imperio. El juego acababa de cambiar. Y ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. Los siguientes 6 meses fueron un borrón de trabajo incesante, cafeína y pequeños triunfos. Con Siana manejando la parte legal y administrativa con la precisión de un cirujano, yo pude centrarme por completo en la tecnología. Alquilamos un pequeño espacio en un vivero de empresas tecnológicas, un lugar que olía a soldador y a ideas nuevas. Contratamos a 2 jóvenes ingenieros, Iker y Laida, tan apasionados y marginados como yo. Juntos, transformamos mi prototipo de dormitorio en un producto robusto y escalable. Las noches se convirtieron en días mientras depurábamos código, diseñábamos interfaces y realizábamos pruebas de campo en invernaderos de colaboradores. El dinero del fideicomiso nos dio el oxígeno para movernos rápido, para no tener que mendigar cada euro. Los ingresos de los alquileres de los apartamentos de la abuela cubrían nuestros modestos salarios. Ignoré por completo a mi familia. Bloqueé los números de mi madre y de Leire. Las primeras semanas, intentaron contactarme a través de redes sociales con mensajes que iban desde la falsa preocupación hasta las veladas amenazas sobre mi ingratitud. Los borré sin leerlos. Bryce era el único que a veces lograba comunicarse. Me llamaba desde números desconocidos, con la excusa de saber si estaba bien. Su voz siempre sonaba nerviosa, culpable.
Mamá está muy rara desde que te fuiste, me dijo en una de esas llamadas, unos 3 meses después de mi expulsión. Vendió la casa. Dice que era demasiado grande para ella sola. Fue mi única respuesta. Leire la convenció. Dice que Fabián, su novio, tiene un negocio inmobiliario increíble. Una oportunidad única. Van a invertir todo el dinero. Dicen que lo duplicarán en un año. Qué bien por ellos, dije, mi voz plana. Pude oír la desesperación en el tono de Bryce, el miedo de alguien que sabe que está en un barco que se hunde pero no se atreve a saltar. Mientras ellos apostaban por el dinero fácil, nosotros construíamos valor real. En el 4.º mes, cerramos nuestro primer gran contrato. Una cooperativa agrícola de Almería, una de las más grandes del país, acordó implementar nuestro sistema en todos sus invernaderos. Fue la validación que necesitábamos. La noticia apareció en publicaciones especializadas del sector. GeoIA Solutions empezó a sonar. Con ese contrato en la mano, la firma de capital riesgo de Monterrey no solo confirmó su inversión, sino que la aumentó. De repente, teníamos los recursos para crecer de verdad. Nos mudamos a una oficina más grande. Contratamos a más personal. El ambiente en GeoIA era eléctrico. Éramos un equipo de renegados, construyendo el futuro en un rincón olvidado de la industria. Una tarde, mientras revisaba las proyecciones financieras, me di cuenta de que en solo 6 meses habíamos creado una empresa con una valoración de 7 cifras. Una empresa real, sólida, con clientes, ingresos y un potencial de crecimiento enorme. Miré por la ventana de mi nueva oficina. La vista no era espectacular, solo un paisaje urbano de tejados y antenas. Pero era mía. Cada metro cuadrado de esa oficina, cada línea de código, cada contrato, todo lo había construido desde las cenizas de aquella noche en la acera. Mi teléfono vibró. Era Bryce de nuevo. Esta vez no contesté. Ya no necesitaba escuchar su miedo. Estaba demasiado ocupada construyendo mi fortaleza. Fue un martes por la noche. Estaba en mi apartamento, un lugar pequeño y funcional que había alquilado cerca de la oficina, cenando una ensalada sobre mi portátil mientras revisaba los datos de nuestro último ensayo de campo. Hacía exactamente 6 meses y una semana desde mi fiesta de cumpleaños. Mi teléfono, en silencio sobre la mesa, se iluminó. Un mensaje de mi madre. Lo ignoré. Luego otro. Y otro. En el lapso de 5 minutos, la pantalla se llenó de notificaciones. WhatsApp, SMS, llamadas perdidas. La vibración era tan constante que el teléfono parecía tener una convulsión. Una curiosidad morbosa me hizo desbloquearlo. Los mensajes eran un torbellino de emociones. Aitana, contesta. Es urgente. ¿Cómo te atreves a ignorar a tu madre? Leire está destrozada. Necesitamos hablar contigo. Por favor, hija. He cometido un error. Es tu familia. Nos estás dando la espalda. Te lo suplico, Aitana. Llámanos. Algo terrible ha pasado. Conté 64 notificaciones entre llamadas y mensajes de Begoña y Leire. Era un bombardeo desesperado. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Sentí un frío desapego, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. La Aitana de hacía 6 meses habría sentido pánico, culpa, la necesidad de responder. La Aitana de ahora terminó su ensalada, lavó los platos y se preparó un té. Justo cuando me sentaba en el sofá, el telefonillo del portal sonó, estridente en el silencio. Mi corazón dio un vuelco. Nadie venía a mi casa sin avisar. Miré por la mirilla. Era Bryce. Parecía un fantasma, pálido, con los ojos enrojecidos y el pelo revuelto. Dudé, pero finalmente le abrí. Entró en mi apartamento y se quedó mirando a su alrededor, como si estuviera en otro planeta. ¿Qué quieres, Bryce?, pregunté, mi voz sin inflexiones. Él se pasó las manos por la cara.
Se ha ido. Fabián. Se ha ido. La historia salió a borbotones, una confesión caótica y desesperada. Fabián, el hombre con futuro, era un estafador profesional. El negocio inmobiliario exclusivo era una farsa. Había desaparecido con cada céntimo de la venta de la casa familiar. Y no solo eso. Había convencido a Leire para que pidiera préstamos a su nombre, y a Bryce para que invirtiera los ahorros de toda su vida. Estamos arruinados, Aitana, sollozó, desplomándose en una silla. Arruinados. Mamá está fuera de sí. Leire no para de llorar. Y nos echan del apartamento. El dueño nos ha dado un aviso de desahucio. No hemos pagado los 2 últimos meses. Se hizo el silencio. Bryce me miraba con los ojos llenos de una súplica patética. Esperaba algo de mí. Compasión. Ayuda. Absolución. Mamá quiere que nos acojas, susurró finalmente. Dice que es tu deber como hija. La audacia de esa petición me dejó sin aliento. La mujer que me había tirado a la calle con la basura ahora exigía que yo le diera cobijo. No, dije. La palabra fue seca, cortante. Pero, Aitana, empezó él. No, Bryce, repetí, levantándome. Se acabó. Ahora, por favor, vete de mi casa. A la mañana siguiente, en la oficina, el ambiente era de celebración. Acabábamos de recibir la confirmación de que nuestra patente para el núcleo del algoritmo había sido aprobada. Era un hito que protegía nuestra tecnología y multiplicaba el valor de la empresa. Esto merece un brindis, dijo Iker, nuestro ingeniero jefe. Esta noche, prometí. Pero ahora, tenemos trabajo. Siana, ¿tenemos el informe de la cartera de inmuebles? Siana, que ahora era oficialmente nuestra directora de operaciones y asesora legal, asintió y me pasó una tablet. Aquí está. La adquisición se completó la semana pasada. Somos oficialmente los propietarios de 5 edificios en la ciudad. Una mezcla de oficinas y apartamentos residenciales. Una inversión sólida para la empresa. Era una de nuestras estrategias de diversificación. Invertir los beneficios en activos estables. Mientras revisaba la lista de propiedades, un nombre de una calle me resultó familiar. Demasiado familiar. Siana, dije, mi voz extrañamente tranquila. Este edificio en la calle Ledesma, ¿puedes mostrarme la lista de inquilinos? Ella tecleó rápidamente. Claro. Aquí está. Su expresión cambió. Levantó la vista de la tablet y me miró. Aitana. No necesitaba que dijera más. En la lista de inquilinos con avisos de desahucio por impago, figuraba un nombre, Begoña Aldecoa. Mi madre. Me quedé mirando la pantalla durante un largo minuto. El universo tenía un sentido del humor retorcido y poético. La ironía era tan densa que casi podía tocarla. Mi teléfono de la oficina sonó. Era la recepcionista. Señorita Aitana, su madre, la señora Begoña, está aquí. Insiste en verla. Dice que es una emergencia familiar. Dile que suba, respondí, mi decisión tomada en una fracción de segundo. Unos minutos después, mi madre y Leire entraron en mi oficina. Se quedaron paralizadas en la puerta, observando el espacio amplio y moderno, los empleados trabajando concentrados, el logo de GeoIA Solutions en la pared de cristal. Era un mundo que no comprendían, un mundo que yo había construido sin ellas. Aitana, empezó mi madre, recuperando su tono autoritario. Ya basta de juegos. Tu hermano nos ha contado tu cruel respuesta. Soy tu madre y exijo que nos ayudes. ¿Nos vas a acoger en tu casa y? La interrumpí levantando una mano. He recibido vuestros mensajes, dije con un tono calmado, profesional, el mismo que usaba con mis inversores. Y entiendo que tenéis un problema con vuestro actual apartamento. No,
No puedo acogeros en mi casa. Ingrata, siseó Leire. Sin embargo, continué, ignorándola. Como un gesto de buena voluntad, estoy dispuesta a hablar con la empresa propietaria de vuestro apartamento para intentar negociar un plan de pago. Mi madre pareció aliviada por un instante. ¿De verdad? ¿Harías eso? Sí, respondí. Me incliné hacia adelante, juntando las manos sobre mi escritorio. La empresa se llama GeoIA Solutions. El nombre quedó suspendido en el aire. Vi cómo la comprensión amanecía lentamente en el rostro de mi madre, seguida por una ola de puro horror. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se entreabrió. Leire palideció, pareciendo que iba a desmayarse. El silencio en la oficina era absoluto. El único sonido era el suave zumbido de los servidores en la sala de al lado, el corazón de mi imperio, latiendo con calma. Se sentaron frente a mi escritorio, no como familia, sino como inquilinos morosos ante su casera. La dinámica de poder se había invertido de una forma tan brutal y absoluta que el aire en la oficina parecía denso, difícil de respirar. Begoña, mi madre, había perdido todo su aplomo. Leire miraba al suelo, su arrogancia hecha añicos. Así que, carraspeó mi madre. Tú eres la propietaria. Sí, completé la frase sin rodeos. Mi empresa es la propietaria. Lo que nos lleva a una conversación de negocios. Tenéis una deuda de 2 meses de alquiler y un aviso de desahucio en curso. Aitana, por favor, suplicó Leire, su voz un hilo. Somos tu familia. Curioso que os acordéis de eso ahora, respondí, mi voz fría como el acero. Pero no estoy aquí para hablar de sentimentalismos. Antes de discutir cualquier posible solución, quiero saber la verdad. Toda la verdad. Miradme a los ojos y decime, ¿de quién fue la idea de echarme a la calle el día de mi cumpleaños? El silencio volvió a caer. Leire miró a mi madre miró a Leire. Empezó un patético juego de culpas. Fue idea de tu madre, ella quería vender la casa, empezó Leire. Pero tú la animaste. Tú querías el dinero para los caprichos de ese ladrón, replicó Begoña. Basta, mi voz resonó, cortante, y ambas se callaron. La verdad. Ahora. Fue entonces cuando la puerta de mi despacho se abrió. Bryce estaba allí, convocado por mí a través de un mensaje de texto. Estaba más pálido que nunca. Fui yo, dijo, su voz apenas audible. Todos nos giramos para mirarlo. La idea original fue mía. Se adentró en la habitación, sin atreverse a mirarme. Fabián descubrió que tenía deudas de juego. Grandes. Intentaba mantener el ritmo de vida que Leire presumía, impresionar a gente que no me importaba. Fabián me chantajeó. Dijo que se lo contaría a todos si no le pagaba. La única forma de conseguir dinero rápido era vender la casa. Y para eso, tú sobrabas, Aitana. Yo se lo sugerí a mamá. Le dije que ya era hora de que te fueras, que era por tu bien. Fui un cobarde. La confesión, cruda y miserable, lo explicó todo. No fue solo crueldad. Fue una mezcla de debilidad, codicia y desesperación. Me recliné en mi silla, procesando la información. No sentí rabia. Solo un vacío inmenso. De acuerdo, dije finalmente, mi tono ahora completamente empresarial. Gracias por tu honestidad, Bryce. Aquí están mis condiciones. Me dirigí a cada uno de ellos, como si estuviera dictando los términos de un contrato. A ti, mamá. No vivirás conmigo, ni con ninguno de tus hijos por un tiempo. Te pagaré la entrada y los primeros 6 meses de un apartamento tutelado para mayores. Es un lugar digno y seguro. A cambio, tienes una condición no negociable, asistirás a terapia familiar. Sola al principio, y luego, quizás, con nosotros. Es una inversión en tu bienestar, y como en todas mis inversiones, espero ver un retorno. A ti, Leire.
Eres una mujer adulta y una abogada. El mundo está lleno de oportunidades para alguien con tus habilidades. Empieza a buscar trabajo para pagar las deudas que contrajiste. No recibirás ni un céntimo de mí. Y a ti, Bryce. Tu deuda es un problema que tú creaste. Pero tu confesión merece algo. Te ofrezco un préstamo personal para saldar la parte más urgente de esa deuda. Deslicé un documento por la mesa. Aquí tienes el contrato. Tiene un tipo de interés del 5%, por debajo del mercado, y un plan de pago estricto que se deducirá de un trabajo que te ofrezco, en el almacén de mi empresa, a salario mínimo. Es una oportunidad para que aprendas el valor del trabajo y demuestres responsabilidad. Tómalo o déjalo. Se quedaron sin palabras, atónitos ante la lógica implacable de mis soluciones. No había ira, no había venganza. Solo consecuencias. Podéis iros ahora, dije, señalando la puerta. Tenéis 24 horas para decidir si aceptáis mis términos. Se levantaron y salieron en silencio, como tres extraños saliendo de una reunión de negocios que habían perdido. Me quedé sola en mi oficina, mirando por la gran ventana el ir y venir de la ciudad. No sentía el triunfo que había imaginado. No había una explosión de alegría. Solo una calma profunda, el peso de la libertad y el final de una guerra que nunca pedí empezar. Me di cuenta de que la verdadera riqueza que mi abuela me había dejado no estaba en el fideicomiso. Estaba en la resiliencia que mi familia, sin saberlo, me había obligado a cultivar. Cogí el teléfono y llamé a mi asistente. Carla, quiero que investigues fundaciones que apoyen a jóvenes talentos en carreras de ciencia y tecnología que provengan de entornos familiares complicados. GeoIA Solutions va a crear un programa de becas. Colgué el teléfono. Mi dolor se convertiría en la oportunidad de alguien más. Ese, y no otro, sería mi verdadero legado. Mi jardín, por fin, empezaba a florecer.